Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Amén, ¿lo tiene, hermano? Vamos a leer y después vamos a orar. Dice capítulo 3, versículo 13 al 19. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Oramos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor inagotable que has derramado en cada uno de nuestros corazones, Señor. Hoy te pido que me ayudes a poder hablar lo que he estudiado, lo que he examinado las Escrituras, Señor, lo que he meditado en ti. Pero soy un hombre débil, Padre Santo, que necesita de tu gracia, igual que la congregación y tu iglesia, Señor. Todos los días necesitamos tu gracia. Señor, por favor, que nosotros podamos atender, Señor, tu palabra y vivir por ella para darte gloria a tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. El hermano puede tomar su asiento. Y como usted sabrá, cada vez que me toca predicar, y cada uno que nos toca predicar aquí, siempre están los nervios, ¿no? Así que ore el Señor en su interior para que nosotros podamos también hablar la palabra con tranquilidad, con paciencia, con amor. Y es un desafío para nosotros y un gran gozo y privilegio compartir la palabra. Y viniendo del sermón anterior que predicó nuestro hermano Nasa, los versículos anteriores, el hermano expuso sobre las multitudes que seguían a nuestro Señor. Uno es la multitud y otro eran los discípulos. Pero en esta ocasión el grupo se redujo de los discípulos, que es lo que dijo nuestro Señor. Jesús llamó a 12 y estableció a 12. Esos son los 12 apóstoles. Si usted ve su Biblia, dice el título de la elección de los 12 apóstoles. Aquí el Señor elige a estos hombres para que los acompañen en el ministerio. Y rápidamente en el versículo 13 dice, después subió al monte. Si bien Marcos solamente nos dice que él subió al monte, pero los versículos paralelos que nos hablan en el Evangelio de Lucas nos dice que él estuvo orando toda la noche. Y esto cabe destacar de nuestro Señor Jesucristo, el intenso ministerio que él tenía aquí en la tierra. No solo él predicaba la palabra con autoridad, no solo él sanaba a los enfermos y echaba fuera demonios, algo que Marcos siempre enfatiza, sino también él tenía una relación perfecta con el Padre en la oración. Algo que podemos nosotros imitar en ese sentido, que son las herramientas que el Señor nos ha dado, los medios de gracia que el Señor nos ha dado para que podamos estar en comunión con Él, y es la oración. Y dice que Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Este es el llamado que el Señor hace por su soberana voluntad, entendiendo como siempre nos explica la palabra, entendiendo lo que la palabra nos dice, que Él nos amó, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, dice, y aquí vemos que Él llama a sus discípulos, no da alguna explicación por qué los llama, por qué elige a cada uno de ellos. Vamos a ver que sí algo tenían en común todos ellos, sí algo tienen en común con nosotros, que es que somos pecadores, y eso es el común denominador de cada uno de nosotros y ellos. A ellos lo está llamando para un ministerio especial, a los 12, menos Judas, que sabemos que es el que le entregó, que nos dice el versículo 19. Estos 12, estos 11, luego se sumaría Pablo y también Matías, como dice Hechos de los Apóstoles, pondrían las bases del Evangelio. Ellos son los que estarían junto con Jesucristo. Ellos llevarían una relación mucho más cercana que cualquier otra persona cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Pero ellos tendrían este privilegio de echar fuera demonios, esta autoridad que le da al Señor. Ellos también más adelante van a formar parte de la expansión del reino de Jesucristo,
predicando su palabra, su evangelio, su muerte en la cruz, su resurrección y anunciando su venida. Eso es lo que van a hacer en los apóstoles. A ellos se les daría esta autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y estas señales y maravillas que ellos van a hacer durante este ministerio y durante su vida certificaban que verdaderamente ellos eran apóstoles y enviados de Jesucristo. Y esto es muy importante que sepamos, porque podríamos agarrar este texto y aplicarlo nosotros hoy en día para nosotros mismos. Y eso no es así. El texto dice que el Señor los llamó a ellos y les dio esa autoridad a ellos. Luego el Señor también le encomendaría a la iglesia hacer otro ministerio, que es el predicar la palabra. A ellos les da sanar enfermedades, echar fuera demonios y predicar la palabra. La certificación de la predicación de la palabra viene añadida con esas dos cosas, de echar fuera demonios y sanar enfermedades. Ellos luego pasarían la posta a nosotros, la iglesia, para poder continuar predicando el evangelio, pero ya nosotros teniendo las enseñanzas que ellos nos han dejado, con lo que el Espíritu Santo ha inspirado a estos hombres para escribir las Escrituras. Y eso es muy importante. El Espíritu Santo capacitaría a cada uno de ellos para hablar con fervor su palabra y siempre levantando en alto el nombre de Cristo. Y en las Escrituras ellos nos dejan las instrucciones, las cartas dirigidas a nosotros, a la iglesia. Ellos compartieron también no solo esta autoridad dada por Cristo, sino también el sufrimiento que el Cristo tuvo. Ellos sufrirían por la causa del evangelio, algo que nosotros también pudiéramos pasar en este tiempo. Pero la razón más evidente es que ninguna persona en la actualidad puede cumplir los requisitos de un apóstol. Recordemos que Judas es el que lo entrega a nuestro Señor Jesús y luego se suicida, dice la palabra. Los apóstoles reunidos en el libro de Hechos dice que uno debe tomar su lugar. Y en Hechos 1, 21 al 22 dice, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con todos nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, sea uno testigo con nosotros de su resurrección. Ahí hay un requisito del cual tenía que estar con ellos constantemente viendo al Señor. Tenía que ser llamado por el Señor. Sabemos que este requisito lo cumple el apóstol Pablo, pero que mucho tiempo tuvo esa oposición, porque no querían certificar que él era un apóstol de Jesucristo. Pero Pablo, haciendo milagros, señales y maravillas, Cristo se le había presentado, luego es reconocido. El término apóstol, hermano, proviene del griego y significa enviado. Estos 12 eran enviados por nuestro Señor para predicar la palabra con autoridad. Podríamos decir que cualquier cristiano de hoy en día, si es enviado a predicar la palabra, puede ser llamado apóstol. Sí, la palabra lo indica, que apóstol significa enviado. Si una persona va a predicar la palabra, pudiera decirse que es un apóstol. Pero no es lo que hoy en día nosotros entendemos cuando es enviada la palabra. Cuando nosotros se envía a un hermano a predicar la palabra a cierto lugar, ¿cómo se llama? Misionero. Se es conocido como misionero. Pero hoy en día las iglesias, o muchas de las iglesias en particular, han tomado este término como una base de liderazgo, poniéndose encima de lo que la palabra indica, lo cual malinterpretan lo que es el texto en su contexto histórico, y así cometen un pecado en darse autoridad del cual no fue dada. Pablo explicaría esto mucho mejor en Efesios capítulo 2, versículo 20, donde él dice que fueron hechos las bases con los apóstoles y profetas. Y luego en Corintios dice, yo soy el último de todo. Dijo, como un hijo abortivo soy el último de todo. El último que se le apareció al Señor fui yo. Soy el último, pero soy el más pequeño, soy el más insignificante.
No soy nada comparado con ellos, porque yo perseguía a la iglesia, dice Pablo. Luego tenemos también delegados apostólicos como Tito, Timoteo, Marcos, que era discípulo de Pedro, que es esta carta que nosotros estamos estudiando. Ninguno de ellos fue llamado apóstoles. Entonces esto es importante, que cuando nosotros hoy en día escuchamos a una persona autoproclamarse apóstol, como una autoridad superior en la iglesia de lo que ha dado el Señor en su palabra, o haciéndose comparación a los 12 apóstoles que Él eligió, mi hermano, un consejo, apártese. Porque ellos, mayormente, algunos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen mucho más por ganancias deshonestas. Pero debemos apartarnos de estas personas. Debemos apartarnos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí Pablo toma la ilustración de una casa en edificación, donde se ponen las bases. Usted no pone la base cuando va a hacer un segundo piso, si quiere añadir un segundo piso. No vuelve a poner las bases en el segundo piso, no vuelve a poner las bases en el tercer piso. Las bases van abajo de todo, sosteniendo. Y allí, si las bases están bien puestas, si he interpretado, si he visto las escrituras de la manera como ellas me la enseñan, sin agregar y sin sacar, estudiando su texto en su contexto, el edificio estará bien levantado. Y esa es luego lo que nosotros haremos, es levantar el edificio predicando el Evangelio, lo que el Señor nos ha dejado. Así que mi hermano, hoy en día no hay apóstoles. Fueron esos 12 hombres que el Señor eligió junto con Pablo, y luego que ellos murieron, fueron asesinados, el canon ha cerrado por medio del apóstol Juan, que lo vamos a ver en unos minutos, y luego nosotros edificaremos sobre ese fundamento, sobre lo que ya está escrito, nosotros creceremos. Nos ha dejado todo para vivir, para ser hombres piadosos, enteramente preparados para toda buena obra, como nos dice el libro de Timoteo. Versículo 16, mi hermano. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Marcos, como todos los evangelios, como la mayoría de los evangelios, nos deja la lista de los 12 apóstoles. Y quiero por lo menos decir algunas características de cada uno de ellos, para luego nosotros poder ver cuán especiales eran estos hombres y qué Dios es el que tenemos. Entonces usted pudiera después ver su vida y ver que no tenemos ninguna diferencia con ellos. Eran hombres comunes y corrientes. Algunos más corrientes y otros más comunes, pero eran hombres comunes y corrientes. Simón Pedro, también conocido como Cefas, era uno de los amigos más cercanos a nuestro Señor Jesús, uno de la columna de la iglesia, dicho por Pablo en Gálatas. Pedro fue quien confesó primero a Jesús como el Cristo del Dios viviente, una verdad que le había sido revelada por el mismo Dios, dice incluso nuestro Señor Jesucristo. Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos que estaban con Jesús, que era junto con Jacobo y Juan, que eran los dos hermanos, hijos del trueno. Vemos que Pedro tenía un carácter muy explosivo. Si usted lo recuerda ahí en Juan 18:10, él saca la espada cuando quieren ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y es reprendido por nuestro Señor mete tu espada. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pedro fue quien se jactó que nunca abandonaría a nuestro Señor. No, jamás te dejaré, Señor. Luego vemos que es Pedro el que lo niega 3 veces más tarde. Pero vemos un Pedro explosivo, un carácter de Pedro que aún no estaba formado, un Pedro
a veces muy impulsivo por su carácter, pero fíjese que en la carta que Pedro escribe a los hermanos, a los judíos, más adelante, primera y segunda de Pedro, después que él había negado a nuestro Señor, cómo el Señor hizo una transformación en la vida de Pedro, cómo el Señor santificó la vida de Pedro por su gracia, y luego le dice a los hermanos que tengan paciencia en medio de la persecución. Un Pedro que negó, y la transformación que hizo el Señor en su vida, en su corazón, a un Pedro que aconsejó a la iglesia, que guió a la iglesia, que fue parte de una columna muy importante de la iglesia, a que los hermanos perseveren en la fe en medio de la tribulación. ¿Qué ve ahí, mi hermano? ¿No ve la gracia de nuestro Señor ahí? Formando a Pedro, que es igual a mí, que es igual a usted. Jacobo, hijo de Zebedeo. Esto es importante porque la Biblia enseña, y el tanto cuando nosotros leemos en Filipenses, que nos dice, el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará, es la misma obra que comenzó en ellos también. El Señor había dado autoridad a estos hombres, pero eran iguales que nosotros, pecadores, en manos de un Dios amoroso y glorioso. El versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Bonerge, esto es, hijo del trueno. También tendrían sus vidas totalmente transformadas por nuestro Señor Jesús. Fíjese usted que estos dos hombres, relatan los evangelios, que porque una ciudad, algunos hombres samaritanos rechazaron a nuestro Señor Jesús, dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? ¿Quiere que consumamos a estos pecadores? Momento. Yo he venido a salvar a pecadores. Ahora usted fíjese, Jacobo fue martirizado en el libro de Hechos, pero al final de su vida, Juan, que es uno de los últimos que queda vivo, que escribe 5 epístolas, Juan escribe acerca del amor hacia la iglesia, acerca del amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones, a no mirar las cosas de este mundo, a tener paciencia, amor, consideración, cómo el Señor pudo transformar la vida de estos hombres. Así transforma la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en Jacobo y en Juan, la perfeccionó hasta que ellos se fueron con nuestro Señor. Versículo 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Andrés era el hermano de Pedro. Había sido discípulo de nuestro Señor, de Juan el Bautista, que comenzó a seguir a nuestro Señor en los principios de su ministerio. Las pocas veces que se destaca a Andrés, se destaca en los evangelios, es a menudo llevando a personas hacia nuestro Señor. De acuerdo con la historia de la iglesia, Andrés murió presentando el evangelio a la esposa de un gobernador provincial y lo han mandado murió de forma, no sé cómo decirlo, estacado en una cruz. No murió crucificado, murió en forma de cruz, Andrés. Pero dice que estuvo agonizando por 2 días en esa muerte horrenda, pero nunca dejó de predicar el evangelio a todos los que pasaban por ahí. Cuenta la historia. Tenemos a Felipe, que era Betsaida, el mismo pueblo natal de Pedro y Andrés. Felipe fue el que le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no han visto al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Felipe, reacciona, Felipe. No mi sobrino, Felipe el apóstol. Felipe. Pero esta actitud la tenían, era típica de torpeza de los apóstoles, la tenían todos. Estaban así, a veces medio dudosos. Uno sacando una espada, el otro negando. Tomás,
no, Señor, si yo no lo toco, no creo. Pero viniste hace 3 años con el Señor viendo maravillas. Tomás. Es su gracia, hermano. Es la gracia del Señor. Puede identificarse usted con cada uno a veces de nosotros. Es su gracia, mi hermano. La torpeza de Felipe en ocasiones era típico de todos los apóstoles. Muchas cosas ellos han entendido después que el Señor resucitó. Bartolomé comenzó a seguir a Jesús por medio de la influencia de Felipe. Su primer nombre era Natanael, que significa dado por Dios. Mateo, que lo hemos visto aquí, es el ex recaudador de impuestos. Fue presentado aquí en Marcos en el capítulo 2, que lo hemos visto. Y al igual que todos estos, él era cobrador de impuestos. Uno odiado por los judíos. Algo tan interesante, y me voy a adelantar unos segundos, es que Simón el celote y Mateo, el recaudador de impuestos, eran dos opuestos. Uno trabajaba para Roma, engañando y estafando a los judíos. Y el otro estaba en una secta, el cual era muy religioso y era hasta capaz de matar a Mateo, con tal de que los romanos no sigan avanzando sobre los judíos. Y el Señor encontró a los dos polos opuestos y los puso a servir. Cambió los corazones de asesinos, de estafadores y de mentirosos. Tomás, como ya lo dije, fue el que le dijo, luego que vio al Señor, dijo, Señor mío y Dios mío, declarando que Él era Dios. Tomás llevó el Evangelio a la India, donde murió martirizado. Tenemos a Jacobo, el hijo de Alfeo. No se sabe mucho ni de Jacobo, de su padre Alfeo, pero según Marcos, más adelante en el capítulo 15, versículo 40, también se le llamó Jacobo el menor y tenía una madre llamada María que también seguía a nuestro Señor Jesús. Tenemos a Tadeo, hay muchos nombres de los apóstoles, hermanos, que no hay demasiada información aquí en la Escritura. Tadeo, algunos comentaristas sugieren que es el autor de la epístola a Judas, pero se le asigna mejor a Judas, al medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, esa carta, pero algunos al principio pensaran que era Tadeo. Simón el celote era un rebelde que era capaz, como decía recién, de matar incluso a Mateo por seguir la causa. Y esto nos da una evidencia de la diversidad que había en este grupo de hombres que el Señor había escogido. Y tenemos por último en el versículo 19 a Judas Iscariote, el que le entregó. Muchos lo llaman el vergonzoso Judas. Se menciona siempre a lo último de las listas de los apóstoles, porque fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Lo que Judas hizo pudo haber tomado por sorpresa a todos los discípulos, a todos los que pudieran estar ahí. Judas era un verdadero, a la vista de nosotros, hermano. Incluso la autoridad que le fue dada a los 12, entra Judas también allí. Pero Judas es el que traiciona a nuestro Señor, el que solamente tenía una apariencia, el que era un moralista, el que realmente buscaba su beneficio propio y no el de los demás, el que realmente no amaba al Señor. Porque en comparación con Pedro, cuando él niega a nuestro Señor y llora amargamente, luego el Señor se le aparece junto con los discípulos y dice, Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes. Y Pedro se entristece. Tú lo sabes, Señor. Bueno, apacienta a mis ovejas. Él amaba al Señor, pero había pecado. Pero Judas no se arrepintió. Judas no amaba al Señor. Judas luego fue y se suicidó. Y él no engañó nunca al Señor. El Señor siempre supo que él lo iba a traicionar. Y las Escrituras hablaban de él. Pero desde el punto de vista humano, hermano, estos 12 hombres fueron una elección extraña para todos nosotros. ¿Cómo? A Pedro, llamaron a Pedro. Ese que quiere agarrar las trompadas a todos. Pero desde el punto de vista de Dios,
eran hombres perfectos. No tenían educación, ni formación, ni influencia. Sin embargo, eran instrumentos débiles e imperfectos a través que el Señor fue moldeando. Como nosotros. Somos iguales. El común denominador de estos hombres era que eran hombres pecadores y necesitaban de la gracia del Señor. La gracia se ha derramado hacia nosotros. Hombres pecadores que el cual el Señor cambiaría de forma radical. ¿Y usted ve cómo la Biblia no oculta quién eran ellos? No oculta quién eran ellos. No oculta quién eran ellos antes y tampoco quién eran ellos después. Hombres totalmente transformados. Muchos quisieran ser como Pablo, pero parecen más a Saulo que en vez de Pablo, la forma de vivir. ¿Qué tenemos nosotros hoy con ellos? Que no tenemos la autoridad, no nos fue dada la autoridad de sanar enfermos, no tenemos la autoridad de echar fuera demonios, pero sí nos han dado la autoridad. Y esa autoridad es un privilegio que la iglesia hoy tiene de predicar el Evangelio. Por tanto, creí, hablé, dice la palabra. Y usted fíjese que muy diferente lo que elige nuestro Señor con lo que elige el mundo. Estaba leyendo un artículo, no sé hablar mucho en inglés, casi nada sé hablar, pero se llama Global Firepower. Florencia me dice que lo pronuncié bien. Y hace una estadística quién es la potencia más grande en el mundo. Y la potencia más grande en el mundo en el 2020 es Estados Unidos. Estados Unidos posee más cantidad de unidades aéreas que cualquier otro país en el planeta. 2.085 aviones de caza, 967 helicópteros de tanque, 945 transportadores, 742 aviones dedicados a misiones especiales. Además, también supera el resto de hombres y de camiones blindados con 39.253 y 1.400.000 de hombres preparados para ir a combate en todo tipo de terreno. ¡Wow! Y tenía un presupuesto de 750.000 millones de dólares en el año 2020 para ser una de las potencias más grandes de todo el planeta. Nuestro Señor necesitó a 12 débiles, incapaces. Porque Él dice, su palabra dice que a los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia y Él reciba toda la gloria. 12 hombres y mujeres que hoy estamos aquí, sin título, sin formación alguna, pero con hambre de Cristo. Y cuando tenemos el hambre de Cristo, hermano, no nos para nadie. Lo que tiene Estados Unidos no nos para nadie. Podrán matarnos, pero vendrán otros. La palabra no la detiene nadie. Estos hombres cambiaron el rumbo de la historia, fueron usados por Dios para cambiar el mundo entero, porque llevaban a Cristo en sus corazones. Y la palabra nos enseña que ellos y nosotros somos vasijas de barro, y Dios va formando esas vasijas de barro, pero que estas vasijas de barro contienen un tesoro incalculable, que es el Evangelio de nuestro Señor. Hombres comunes y corrientes. ¿Qué nos han dejado ellos? Como en una carrera, hermano, como en una carrera de relevo, ellos nos han pasado la posta a nosotros para compartir el Evangelio. Debe compartir el Evangelio. Por tanto, creí, hablé. Y hágase la pregunta, ¿cuántas personas ha hablado hasta entonces? ¿Con cuánto ha compartido?
Algo que también pude rescatar de estos hombres es que el Señor los reprendía y les enseñaba y les decía cuando estaban pecando, cuando estaban equivocados. No dejaba pasar. Así, mi hermano, usted debe también dejarse enseñar y corregir para poder crecer. Así como nuestros hijos, nosotros necesitamos corregirlos porque ellos quieren siempre las cosas que no les convienen. Y nosotros como hombres adultos y mujeres adultas entendemos que lo que está haciendo está mal y eso debe ser corregido. Nosotros en la iglesia tenemos hombres maduros, pastores y diáconos al servicio nuestro para la corrección. Quiero contarle esto solamente. Hace poco un compañero de trabajo se me acercó y me contó un pecado que la verdad me dejó helado. Una cosa que había hecho él, lo cual nunca había escuchado de lejos, pero nunca tenía la oportunidad de que un familiar cercano le había pasado o alguien cercano a mí, lo cual estuve muy preocupado, le hablé el evangelio, pero quise alejarme de él. No quise tener relación con él para nada. Pero ese era mi pecado, porque yo debía amarlo, porque yo estaba considerando ese pecado mucho más superior que a los míos o a los de la otra persona. Hasta que pude pedir consejo. Y ese consejo me hizo llevar a amar más a esta persona. Para que yo pueda seguir predicándole y no tomar una distancia. Así debemos nosotros a veces, pensando que somos cada uno de los apóstoles, tomando nuestras propias decisiones, los cuales a veces se alejan de la palabra del Señor. Debemos buscar consejos, debemos buscar la exhortación, el ánimo de las personas que nos están sirviendo, así como el Señor lo hacía con ellos. Porque muchas veces nosotros hacemos lo que nosotros pensamos y muchas veces lo que pensamos no es lo que la palabra dice. Recibe, mi hermano, la exhortación para poder crecer. Y al final de nuestras vidas podremos decir que nuestra vida habrá glorificado a Cristo, a nuestro Señor, y que fuimos hechos instrumentos en sus manos para la alabanza de su gloria. Oremos, hermano. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor que has derramado, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir tu evangelio, a predicar tu evangelio, Señor, a amar más tu evangelio, porque es amarte a ti, Señor.